días a todos, que Dios les bendiga. Es un gusto para mí volver a compartir con cada uno de ustedes. Para los que no me conocen, soy Sara, soy con mucho gusto. Y bueno, antes de empezar, quiero invitarlos a orar una vez más para encomendar en las manos del Señor este tiempo y que sea su palabra hablando en nuestros corazones. ¿Saben? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, Dios, gracias por tu presencia, Dios, que nos demuestras, Dios, que tú estás con nosotros, que tú eres intencional, Señor, al hablar a nuestro corazón, que tú deseas, Señor, que nuestras vidas puedan ser rendidas a ti, no porque tú quieras que simplemente nos rindamos, sino porque esa es tu voluntad, y eso, Señor, es un bienestar para nuestras vidas, Dios. Yo pido, Señor, que hoy esté aquí tu presencia, tu dirección y tu protección, Señor. Que mientras escuchamos tu palabra, Señor, tu Espíritu pueda guiar a nuestro corazón, nos permita entender qué es lo que quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Padre, tú que tu protección, Señor, nos guarde de cualquier pensamiento que quiera interrumpir, Señor, de cualquier distracción que hay en el ambiente, en nuestras vidas, Señor. Que tú, bendito Padre, puedas quitar, Señor, y que en este momento, Señor, nuestros corazones puedan ser esa tierra fértil en donde tu semilla, Señor, pueda ser sembrada, Dios. Y confiamos en el poder de tu Espíritu, Señor, que es para darle crecimiento a esa palabra, Dios. Y te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de empezar, quiero compartirles una pequeña historia que yo sé que de pronto algunos de ustedes se pueden identificar conmigo. Es algo que me pasaba mucho cuando yo era pequeña. Entonces, yo sé que de pronto algunos de ustedes también. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando nosotros éramos niños y veíamos y nos gustaba salir a jugar con los vecinos del barrio? ¿Cuántos tuvieron esa temporada, esa época? Para los que pedíamos permiso, recuerdan que cuando pedíamos a nuestros papás que nos dejaran salir y nosotros nos sentíamos felices cuando nos decían, sí, puedes salir. Entonces nosotros salíamos como si nunca hubiéramos salido afuera, ¿verdad? Porque sentíamos como ese sentido de libertad, de como, ay, afuera puedo jugar, puedo estar con mis amigos, puedo hacer lo que yo quiera. Pero nosotros sabíamos que si volvíamos a entrar a nuestra casa, ¿qué pasaba? Ya no podíamos volver a salir. Pero llegaba un momento triste, que era cuando nuestros papás nos decían, ya es momento de entrar, ¿verdad? Entonces uno como niño, uno quería seguir afuera, uno quería seguir disfrutando de estar sin tener preocupaciones, sin tener responsabilidades, de una libertad que se podría decir superficial. Pero cuando ya volvíamos adentro, uno se quedaba como aburrido, triste, a veces enojado, otras veces llorando porque uno no quiere volver a entrar, porque uno sabe que cuando regresa a la casa se nos va esa libertad que tanto amamos. Bueno, hoy quiero hablarles un poco de una puerta que nos llama a que entremos, pero que no nos da una libertad superficial, sino que nos da una libertad, nos lleva a una vida abundante, a una verdadera libertad. Y en esta mañana yo he titulado mi sermón como Jesús, la puerta que me lleva a una vida abundante. Y para eso quiero invitarlos a leer Juan capítulo 10, del versículo 1 al 10. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén y lo leemos juntos. Juan capítulo 10, del versículo 1 al 10. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 10, del 1 al 10 dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
A este el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Versículo 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Para los que hemos estado en las predicaciones anteriores, se han podido dar cuenta que hemos venido hablando acerca de las declaraciones que Jesús ha hecho acerca de ese yo soy. Ya hemos visto cuando Jesús dijo: yo soy el pan de vida eterna. Luego vimos: yo soy la luz del mundo. Y hoy vamos a ver ese: yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, para ubicarnos un poco en contexto, ¿por qué Jesús comienza simplemente a hablar una parábola? ¿Por qué Jesús les comienza a decir esto? Y es que en el capítulo anterior, en el versículo 9, o en el versículo 8 y 9, cuando Jesús hizo la declaración de yo soy la luz del mundo, él después tuvo una pequeña discusión con los líderes religiosos en donde se estaba poniendo en duda la identidad de Jesús. Y Jesús les dijo: ustedes no reconocen quién soy yo, ustedes no pueden escuchar quién soy yo, porque ustedes no creen en mí, porque ustedes no siguen verdaderamente a Dios, sino que siguen las obras de su Padre. ¿Y quién era el padre de ellos? Jesús los dijo: su padre es el diablo. Pero después de esta conversación, de esta discusión que Jesús tuvo con los líderes religiosos, pasó algo. Hubo un milagro. Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Pero en ese milagro que Jesús hizo, podemos ver la ironía, porque Jesús sana a un ciego de nacimiento, y cuando el ciego se entera quién es Jesús, Jesús le dice: ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y el ciego le dice: sí, yo creo en él. ¿Quién es? Y Jesús le dice: yo soy. Y el ciego le dice: yo creo en ti, Jesús. Y se postra y lo adora. Pero, en cambio, los líderes religiosos, que se suponía que eran los maestros, que conocían las Escrituras, que debían haber sido los primeros en reconocer quién era Jesús, eran los primeros que no creían en él. Entonces nos demuestra ese contraste, cómo un ciego ve a Jesús y cómo los que ven no pueden ver a Jesús. Entonces, luego de esto, de que Jesús haya hecho este milagro en este ciego y de que el ciego haya creído en Jesús, los líderes religiosos le preguntan: entonces nosotros también somos ciegos porque no podemos creer en ti. Irónicamente le preguntan ellos, y Jesús les dice: ustedes van a ser culpables, porque ustedes dicen ver, dicen conocer, pero aún así no entienden ni creen, y esa va a ser su propia condenación. Entonces, continuando esta conversación, comienza Jesús a hablar por parábolas en el capítulo 10 que acabamos de leer. Entonces, ¿qué es una parábola? Una parábola es una historia real, una historia cotidiana que se usa para hablarnos acerca de una verdad espiritual. Y hoy Jesús, y en ese tiempo Jesús utilizó esta parábola del buen pastor para explicarles a su audiencia, tanto a judíos como a líderes religiosos, para explicarles acerca de quién es Él. Y del mismo modo, hoy el Señor quiere a nosotros hablarnos a nuestras vidas hoy de quién es Él, qué significa, qué implica para nosotros que Él sea la puerta de las ovejas.
En esta mañana entonces quiero llevarlos a meditar en las palabras de Jesús, y para esto vamos a dividir esta parábola que acabamos de leer en dos momentos específicos por una frase marcada que dice: de cierto os digo. Ese de cierto os digo es una frase muy contundente que Jesús espera que los que le escuchan pongan mucha atención. Cuando Jesús siempre que ustedes lean la Biblia y encuentren un de cierto os digo, presten atención, porque algo Jesús va a revelar de sí mismo. Entonces, el primer momento que vamos a identificar en este de cierto os digo, lo vamos a ver en los versículos del 1 al 5. Vamos a volverlos a leer otra vez. Y dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ahora, al leer esto nos puede surgir una pregunta: ¿por qué Jesús usa en su parábola esta figura del pastor? La respuesta es porque en Judea, en el país de Judea, el pastor era una figura muy conocida por todos los habitantes, por todas las personas, porque Judea era un país muy pastoril. Ellos no eran tan agricultores, sino que ellos cuidaban más ganado. Entonces Jesús dice: ok, ellos saben quién es el pastor, saben la labor de un pastor, entonces voy a escoger esta figura para explicarles lo que él quiere revelar acerca de sí mismo. En esa primera parte, Jesús, cuando acabamos de leer, sí pudimos notar los elementos que Jesús menciona. Jesús menciona pastor, ovejas, ladrones y puerta. Pero principalmente en esta parte, Jesús quiere llevarnos a que nos enfoquemos en la relación del pastor y las ovejas. La relación que tenía el pastor con sus ovejas era muy íntima, porque como les decía, en Judea es un país en donde se crían ovejas no para comerlas, sino para usar su lana. Entonces, debido a que ellos tenían que cuidar las ovejas por muchos años para obtener lana de ellas, el pastor, inevitablemente creaba una relación íntima con sus ovejas. Entonces las conocía muy bien, y por eso dice que las llamaba por su nombre. Si nosotros leemos en el versículo 3, dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por su nombre. Porque literalmente esa era la relación que tenía el pastor con sus ovejas. Las conocía muy específicamente por la cercanía y por el tiempo que pasaba con ellas todos los días. Entonces también nos demuestra que la labor de un pastor era muy dura, porque aquí nos habla de ladrones. Esto significa que el pastor tenía que estar constantemente vigilando, cuidando, protegiendo. ¿Ustedes se imaginan cómo era la vida de ese hombre? Cuidando como, 30, 40 ovejas, viendo que no venga un lobo, viendo que un ladrón no vaya a arrebatárselas. Entonces siempre con la mente con el sexto sentido despierto, ¿verdad? Entonces era un hombre muy responsable, muy dedicado, muy entregado a esta labor. Y hay muy interesante, porque hay varias historias cuando dice que las ovejas conocen la voz del pastor. Es muy interesante porque dice que cuando el pastor llama a sus ovejas, él no les habla palabras. No es como cuando nosotros llamamos a un perrito, como, ven, muchos nombres que le podemos decir a los perros, o como siéntate, como párate. No, el pastor no le decía palabras a sus ovejas, el pastor hacía sonidos que las ovejas entendían y que reconocían el tono de la voz de su pastor. Entonces,
Entonces cuando ellas estaban desviando, cuando estaban tomando agua y el pastor quería que regresen o que lo comiencen a seguir otra vez, él desde lo lejos comenzaba a hacer los sonidos que ellas ya conocían. Pero cuando otra persona hacía el mismo sonido que el pastor, las ovejas paraban sus orejas, pero se ponían en son de alerta y comenzaban a huir. Por eso nos dice la Biblia que no escuchan la voz del extraño, sino que huyen de él. Entonces vemos primeramente que Jesús está demostrando la cercanía del pastor con sus ovejas, no con las ovejas de otro rebaño, sino con sus propias ovejas. Bueno, quizás, aunque yo les haya dado toda esta explicación, para nosotros aún todavía puede parecer como un poco ajena esta explicación, porque nosotros no somos pastores. Ninguno de aquí de ustedes trabaja cuidando ovejas, ¿o sí? No, ¿verdad? Pero para nosotros no es muy familiar hablar acerca de este pastor. Pero si nosotros queremos entender lo que Jesús nos está diciendo, yo he pensado en una persona que yo sé que todos aquí de ustedes conocen, y es el vigilante de un conjunto residencial. Ustedes saben cómo es el trabajo de esta persona. Mismas características. El vigilante, ¿qué hace? Cuida, ¿verdad?, la puerta, cuida la entrada, que no entre cualquier intruso. ¿Qué más hace? Controla quién entra y quién sale. ¿Qué más hace un vigilante? Conoce a las personas que viven en el conjunto residencial. Si yo voy a cualquier conjunto, ¿ustedes creen que me van a dejar entrar? No, porque el vigilante no me conoce. Entonces el vigilante conoce a las personas y también conoce sus nombres. Ustedes se han dado cuenta que cuando uno entra y el vigilante dice, hey, yo no sé, María, ¿cómo estás? Porque conoce muy cercanamente a las personas que viven adentro. Entonces, el vigilante es responsable de cuidar de los residentes, de asegurarse de que solo gente autorizada pueda entrar y de proteger la propiedad. Ustedes pueden notar la similitud entre el vigilante y el pastor que cuida las ovejas. Las características son muy similares, ¿se pueden dar cuenta? Así como el vigilante cuida, protege y conoce, asimismo Jesús, que se representa como el buen pastor, Él hace lo mismo con nosotros. No solamente el pastor que cuida las ovejas, los animalitos, sino Jesús también, como nuestro buen pastor, es el que nos cuida, es el que nos protege y es el que nos conoce a cada uno de nosotros. Jesús conoce el nombre de todos los que estamos aquí, de nuestros corazones, nuestros pensamientos. Jesús lo conoce todo. Y no solamente Jesús nos cuida, nos protege, sino que Jesús también arriesga su vida y va por aquella oveja que se ha perdido. Pero esta idea que Jesús les está hablando acerca del buen pastor, de ese pastor que cuida, de ese pastor que protege, no es una idea nueva, no es un concepto nuevo que les está presentando a los judíos. Es una idea que ya ellos han venido hablando desde hace mucho tiempo. En el Antiguo Testamento, cuando ustedes lo leen, pueden notar que Dios se presenta como el pastor y su pueblo como su rebaño. Por ejemplo, Salmos capítulo 23, versículo 1, ¿qué dice? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces vemos, ustedes se dan cuenta que Jesús no es la primera vez que le está diciendo al pueblo, yo soy el pastor, o ustedes son las ovejas, o Dios es el pastor. No, es algo que ellos ya conocían, que ellos ya habían, ya se les había enseñado. Pero por último, Jesús quiere decir es que sus propias ovejas son las que escuchan su voz. Leemos en el versículo 4. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Lo que les decía, cuando un extraño trata de hacer el mismo sonido que su pastor, las ovejas no se dejan engañar. Comienzan a huir y no siguen al extraño.
Pero esto que acaba de Jesús de decir, que sus ovejas son las que lo escuchan y siguen su voz, está haciendo una fuerte acusación sobre los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos eran los que no estaban escuchando la voz de Jesús. Jesús les está diciendo, ustedes no son mis ovejas. ¿Recuerdan el milagro del ciego que les hablaba al principio? Pues resulta, como les decía, este ciego era un hombre de nacimiento que nació con esta condición. Pero cuando Jesús le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios?, él no puso ningún pretexto. Él no dijo, no sé, tengo que consultarlo con mis papás, o no sé, tengo que consultarlo con mis amigos, o tengo que consultarlo con los maestros. Él simplemente dijo, ¿quién es para que yo pueda creer en él? Un hombre sencillo, un hombre que no tenía tanto conocimiento, pero que sin embargo decidió creer en Jesús. Sin embargo, los fariseos, los líderes religiosos que tenían todo el conocimiento de las Escrituras, eran los que se estaban negando a oír la voz de Jesús, a ver las obras que Jesús hacía. Esto nos demuestra que cuando el ciego fue sanado, no solamente sus ojos físicos fueron abiertos, sino también sus ojos espirituales, sus ojos del conocimiento fueron abiertos para que él pudiera reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, la ceguera que los fariseos representan, su incredulidad, nos está mostrando que ellos estaban ciegos espiritualmente. Para nosotros hoy, si nosotros ya hemos reconocido a Jesús como nuestro pastor, que nos cuida, que nos conoce, que nos protege, ¿cómo vivimos nuestra vida cotidiana a la luz de esta verdad? Quiero invitarlos por un momento a que nos hagamos juntos estas preguntas. ¿En qué área de nuestra vida hemos reconocido los cuidados del buen pastor, que es Jesús? Un pastor, nos dice la historia, que cuando una oveja se caía o se quebraba una de sus patitas, el pastor iba, la curaba, la vendaba y la encargaba en sus brazos. Pero Jesús también ha hecho muchas de las veces eso con nosotros. Ha ido por nosotros, nos ha buscado, y donde nos hemos encontrado, Él nos ha recogido. Pero muchas de las veces Jesús está ahí, a la puerta, esperándonos, queriéndonos sanar. Nosotros hemos permitido que Él sane esas heridas, o nos hemos guardado como, no, Jesús, esta parte es mía, no la toques. ¿Hemos reconocido esos cuidados del buen pastor? ¿Nos hemos dejado guiar por su palabra? Muchas de las veces nos encontramos en la vida desorientados, como, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a pensar? ¿Cómo voy a vivir? Pero Jesús es el pastor que nos guía. Pero nosotros nos hemos dejado guiar por su palabra. Hemos dejado que su Espíritu guíe nuestras decisiones. Hemos escuchado su voz para hacer su voluntad. Acabamos de leer que solo sus ovejas oyen su voz. Yo, como oveja del Señor, estoy escuchando su voz para hacer su voluntad. O yo estoy como los fariseos, que me estoy resistiendo y diciendo, no escucho, no escucho, no escucho, queriendo hacer mi voluntad, queriendo tomar mis propias decisiones, queriendo vivir como yo quiera, como esa oveja rebelde que si el pastor le dice, es hora de irnos, vámonos, y la oveja dice, no, yo quiero seguir comiendo, yo quiero seguir por allá, no sé, tomando agua, yéndome por allá. ¿Cómo está nuestra vida hoy? ¿Cómo estamos reconociendo los cuidados del buen pastor en nuestras vidas? Vamos a ver el segundo momento en donde Jesús vuelve a decir, de cierto os digo. ¿Recuerdan qué significaba estas palabras? Presten atención a lo que Jesús va a decir.
Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Y dice así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no les oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si nosotros leemos el versículo 6, nos dice que la alegoría o esta parábola que Jesús acaba de hablarles acerca de la relación del pastor y sus ovejas, las personas no lo entendieron. Ellos no entendieron el mensaje que Jesús les estaba diciendo. Y por eso Jesús, ¿qué hace? Les vuelve a decir, les vuelve a explicar, les dice: vuelvan a prestar atención. Y les dice: yo soy la puerta de las ovejas. Ahora surge la pregunta: ¿cómo así que Jesús es la puerta? Jesús no era el pastor. ¿Qué significa esto? ¿Cómo así que Él es la puerta y que el que entra por Él será salvo? ¿A qué se está refiriendo Jesús? Jesús es la puerta, Jesús es el buen pastor. ¿Qué es Jesús? Bueno, volvamos otra vez, les explico. Volvamos a la figura del pastor, el pastor de Judea, de allá de Palestina. Resulta que antiguamente, cuando el pastor no volvía al pueblo con sus ovejas, sino que se quedaba a las afueras, habían unos rediles al aire libre. Estos rediles dice que se conformaban por cercas que estaban llenas de estacas, de espinos. Sí se puede imaginar más o menos. Entonces era una cerca en donde el pastor llevaba a sus ovejas y las metía adentro. Pero esta cerca solo dejaba una pequeña abertura. Entonces, en las noches, literalmente, el pastor se tiraba al suelo, se acurrucaba ahí, en esa pequeña abertura, y no dejaba entrar ni salir a nadie. Entonces, si una oveja quería salir de ese redil, ¿qué tenía que hacer? Pasar por encima del pastor. Entonces, vemos cómo literalmente el pastor se convierte en ¿qué? En la puerta. Porque como no hay puertas, sino que Él se pone entre esa abertura. Entonces, por eso Jesús ahora dice: yo soy la puerta. Él está diciendo: solo a través de mí, el que entra puede tener salvación. Entonces, vemos cómo Jesús hace esta, y la hace dos veces. La podemos ver en el versículo 7 y en el versículo 9. En el versículo 7 primeramente dice: yo soy la puerta de las ovejas, porque estábamos hablando de una parábola de ovejas. Pero ahora Jesús dice en el versículo 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora podemos entender lo que Jesús está diciendo para ellos, pero también lo que nos está diciendo a nosotros. Solo por medio de Él podemos tener salvación. No hay otro camino, no hay otra opción, no hay otra alternativa. No hay, como decir, un camino de ventaja en donde podemos obtener esta salvación. Solo es a través de Jesucristo. Y quiero invitarlos a leer en Efesios 2, capítulo 2, versículo 18. Y dice así: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. ¿Todos lo tienen? Sí. Volvamos a leer. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Solo por medio de Él. ¿De quién está hablando Pablo? Está hablando acerca de Jesucristo.
Solo a través de Jesucristo yo puedo tener una comunión íntima con el Padre. Solo a través de Jesucristo yo puedo recibir el don del Espíritu Santo. Solo a través de Jesucristo yo puedo obtener esa plenitud que tanto anhela mi corazón, esa plenitud que tanto estamos buscando, esa paz, ese gozo, esa tranquilidad. Solo es a través de Jesucristo. Jesús es la puerta que nos da acceso a la salvación y a una vida abundante, en donde estamos en constante comunión con el Padre por medio de su Espíritu. Ahorita cantábamos, Señor, llévanos a esas cámaras de amor en donde encontramos, donde nos enamoramos más, en donde estamos en ti. Pero para nosotros poder entrar a esas cámaras de amor, para nosotros poder estar en esa comunión íntima con Él, yo tengo que entrar por esa puerta. Y esa puerta es Jesús. Jesús es la entrada a una vida abundante. Y esta vida abundante no quiere decir, no significa éxito, no significa todas las cosas terrenales que podemos tener aquí. Esa vida abundante quiere decir una vida plena en el Señor, una vida satisfecha. Porque muchas de las veces nosotros vivimos, pero no somos felices. Tenemos todo, pero a nuestro corazón aún le falta algo. Siempre hay un vacío en que siempre el corazón está buscando llenarlo. Pero hoy el Señor dice, si tú atraviesas a través de mí, tu corazón va a ser completamente satisfecho. Tu vida va a ser una vida plena. Y no se trata simplemente de estar al lado de Jesús o de estar casi cerca de Jesús. Estoy al lado de la puerta, estoy que quiero entrar y no quiero entrar, que soy un pie adentro y un pie afuera. No. Jesús dice entra completamente. Porque solo a través de Él, solo por medio de Él, nosotros obtenemos una salvación que no nos será quitada. Solo Jesús hace posible que el pecador sea salvo. Los pecadores están muertos en sus delitos y pecados. Un pecador no puede tener decisión, ¿verdad? Porque está muerto. Pero en cambio Jesús hace posible que ese pecador cobre vida y que pueda creer en Él. Es la obra redentora, es la obra de misericordia que Jesús tiene para con toda la humanidad. Y Jesús hoy nos está haciendo un llamado de acepta entrar por esta puerta, porque solo a través de mí podrás obtener la salvación, podrás obtener perdón y podrás tener una vida abundante en Él. Ser salvo es tener vida. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los otros yo soy? De yo soy el pan de vida, yo soy la luz de la vida. Y Jesús dice, yo te ofrezco salvación y también te ofrezco vida eterna. Vengamos hacia Él. Y cuando nosotros aceptamos el llamado de Jesús, cuando nosotros entramos por esa puerta, la salvación ya no es solamente un concepto, ya no es solamente como una invitación. Ahora la salvación es un estilo de vida. La salvación es un estado en el que nosotros comenzamos a vivir con el Señor día por día. Y es una salvación que cuando la recibimos, ya no la podemos perder. ¿Y saben cómo estamos seguros de que nuestra salvación es completamente segura en Él, que nadie nos las va a arrebatar? Leamos en el versículo 27 y 28 del capítulo 10. Y dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. La promesa que el Señor nos hace a cada uno de nosotros no es una promesa humana, como la que nosotros nos han hecho muchas veces a nosotros, en las que nos prometen algo y después no la cumplen. Pero en cambio la promesa del Señor dice que es
para siempre, es segura y es verdadera. Jesús dice, mis ovejas que oyen mi voz, yo las conozco y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esa es la seguridad, esa es la garantía que Jesús nos quiere dar hoy a cada uno de nosotros. Jesús no simplemente nos hace la invitación y nos dice, ven y entra, y cuando entres, pues ahí verás cómo vives. No. Jesús nos dice, vengan, entren, tengan esta vida abundante, y les aseguro que yo les voy a preservar su vida, que yo estaré con ustedes, que yo los alimentaré por siempre y ustedes no perecerán. Esa es la seguridad que el Señor nos está dando hoy. Qué regalo tan grande que el Padre nos ha dado, que por medio de su Hijo nos ha permitido la entrada hacia Él, y también nos ha dado su Espíritu para que nosotros podamos conocer a Jesús. A través del Espíritu podemos entender cuál es la voluntad del Señor, y a través de su Espíritu nosotros podemos amar cada día más y más a Dios. Solo es a través de Él, no por nuestras fuerzas, no por nuestras capacidades, no por mi entendimiento. Todo es a través de Jesús, porque Él es la puerta que nos abre el camino hacia una vida abundante en Él. En el versículo 9, después de que Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. La salvación es vida, pero también la salvación es libertad. Una verdadera libertad. Ustedes recuerdan en el capítulo 8 cuando hablábamos de cuáles son los beneficios de estar en la luz, y uno de esos beneficios era que cuando estamos en Jesús tenemos verdadera libertad. Jesús les dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo a través de Cristo obtenemos verdadera libertad. ¿Recuerdan la historia cuando yo les contaba de cuando era niña, de que yo quería estar afuera porque me gustaba esa libertad? Pero cuando yo entraba, esa libertad que yo tenía y que anhelaba mucho, se acababa. ¿Por qué? Porque era una libertad superficial, porque tenía que volver a mi realidad. Mi realidad no era estar jugando afuera todos los días. Mi realidad era estar adentro, haciendo mis tareas, durmiendo temprano. Pero en Cristo, cuando nos dice que en Él tenemos verdadera libertad, no está hablando de una emoción, no está hablando de un momento específico, de como hoy sentiste a Dios, hoy sí tienes libertad. Hoy oraste, hoy sí tienes verdadera libertad. No está hablando de una emoción espontánea que por momentos llega, que cuando yo estoy bien con el Señor, ahí sí llega la libertad. No. Él está hablando de una verdadera libertad en la que yo obtengo aún cuando estoy allá, caído en el pecado, caído sin esperanza. Aún ahí el Señor dice, tú tienes verdadera libertad. Esa es la libertad que el Señor nos ofrece hoy, y es la que quiere que nosotros obtengamos, pero solo podemos obtener eso cuando atravesamos esa puerta. No nos está llamando a solo un momento, a solo buenos tiempos, sino que nos está llamando a una comunión con Él, a una comunión con el Padre. Pero eso solo se obtiene a través de Jesucristo. Cuando nosotros creemos y entramos por esa puerta, nosotros obtenemos verdadera libertad. La libertad que el Señor provee. También nos habla de acerca del alimento que nos provee. Cuando dice, Él habla, dice, entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando el capítulo 23 del Salmo, ¿qué dice? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y también habla de Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos le harás descansar. Habla también de una preocupación constante en que el pastor está buscando que sus ovejas que se alimenten, estén protegidas, tomen agua. Del mismo modo, cuando nosotros acudimos al Señor, cuando nosotros creemos en Él, nosotros no vamos a quedarnos, como decir, a la intemperie, diciendo, ¿y ahora quién va a ver por nosotros? No. El Señor provee de su palabra, provee de su consuelo, provee de su conocimiento. Ustedes pueden decir, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero entender cuál es la voluntad del Señor. Bueno, el Señor provee a través de su Espíritu. Él provee el entendimiento. Él hace que nuestros ojos se abran, Él hace que nuestros oídos se abran. Él hace que nuestro corazón responda en obediencia al Señor. Entonces el Señor mismo provee para que nosotros respondamos en obediencia hacia Él. Jesús vino para darnos a conocer al Padre y para abrirnos camino hacia Él. A eso vino Jesús. Y Jesús les está explicando a través de esta parábola, le está diciendo, yo soy el buen pastor que vino para guiarlos hacia una comunión íntima con el Padre, para guiarlos hacia una verdadera libertad, guiarlos para que tengan una vida abundante en Él. Pero Jesús dice que nos ofrece la salvación, pero esta salvación que Jesús nos da es muy diferente a las intenciones del ladrón. En esta parábola hemos visto que Jesús menciona 3 veces a ladrones. ¿Qué hace el ladrón? El ladrón roba, el ladrón mata y el ladrón hurta, destruye. Pero Jesús dice, mis intenciones con mis ovejas no es esa. Mi intención es que tengan una vida abundante. ¿Pueden ver el contraste que Jesús hace? El ladrón solo busca lo suyo, pero yo busco su bienestar, el bienestar de cada uno de ustedes. Entonces, vengamos hacia Jesús, aceptemos el llamado que Él nos está haciendo hoy a cada uno de nosotros. Entremos por esa puerta que es Él. Entren por esta puerta para que tengan vida en abundante. Conocer a Jesús es vivir en abundancia. Cuando estamos en Cristo es cuando realmente empezamos a vivir. Ahorita les decía que cuando nosotros podemos obtener todas las cosas materiales necesarias, podemos tener familia, podemos tener amigos, pueden tener parejas, hijos, pero solo en Cristo uno comienza a vivir de verdad. Solo en Cristo la vida cobra sentido. Solo en Cristo vale la pena vivir. Solo es a través de Cristo. Y a través de Cristo nosotros encontramos esperanza y propósito. Muchas de las veces podemos estar andando por la vida como sin tener algo estable, algo seguro, pero en Cristo obtenemos eso, obtenemos esperanza y obtenemos salvación. Teniendo en cuenta todas estas verdades tan maravillosas que el Señor nos presenta a nosotros y habla en nuestras vidas, y de ver cómo Jesús tiene la intención de vivificar nuestro espíritu, de darnos vida juntamente con Él, de ver cómo Jesús es el buen pastor que cuida, que vigila, que protege, que incluso provee el alimento para sus ovejas. Hoy quiero animarlos a que reconozcamos a Jesús como nuestra única puerta que nos da acceso al Padre, como la única puerta que nos da acceso a la salvación, como la única puerta que nos da acceso a la libertad, a la plenitud y al verdadero amor. Solo en Cristo nosotros aprendemos a amar y aprendemos a ser amados. Solo en Cristo Jesús. Y también quiero invitarlos a que pensemos en cómo ahora yo puedo vivir a la luz de este conocimiento.
Ustedes pueden decir, bueno, tú nos has dicho que es Jesús, Jesús es la puerta, Jesús nos ama, Jesús es el medio. Pero ¿cómo puedo vivir yo mi vida diaria, mi vida cotidiana? Cuando yo regreso a mis labores normales, ¿cómo yo vivo? ¿Cómo yo puedo demostrar o puedo interiorizar en mí que Jesús es el buen pastor? Que en Jesús estoy viviendo una vida plena. ¿Qué tal si empezamos hoy por entregarle esos sueños, esos anhelos que tenemos en nuestro corazón y decirle al Señor que Él sea como el centro de todo eso, que Él sea primero sobre esos sueños, sobre esos anhelos, sobre esas cosas que quiero lograr, sobre esas cosas que quiero ser, sobre esas cosas que quiero para mis hijos, que quiero para mi familia, que quiero para mis amigos o para cualquier, incluso para la iglesia? ¿Qué tal si hoy le decimos, Señor, toma tú el trono de mi corazón, toma tú hoy el trono de estos propósitos, que seas tú por encima de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo? ¿Qué tal si en esta semana le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestros ojos para que nosotros podamos reconocer a Dios en todo lo que podemos ver? Que podamos reconocer a Dios cuando vemos el cielo, cuando vemos los árboles, cuando ves a tus hijos, cuando ves a tu familia, cuando ves a tus padres. ¿Qué tal si le decimos, Señor, abre mis ojos para que yo pueda reconocer que tú estás ahí también, que tú estás presente en cada situación? Y así yo puedo vivir una vida abundante, porque mientras yo reconozco, si yo veo el cielo y digo, wow, ¿cómo es que Dios pudo crear eso? Las nubes, ¿cómo es que las nubes no se caen? ¿Cómo es que las nubes tienen agua? Y mientras yo reconozco eso, yo puedo decir, wow, que Dios está grande. Y ahí empiezo a vivir esa vida abundante de reconocer a Dios aún en las cosas más pequeñas, en las cosas cotidianas. Cuando le doy un abrazo a una persona, cuando le digo a una persona, hey, ánimo, o hey, el Señor te ama. O cuando alguien me dice a mí, hey, Dios te ama, Dios está contigo, ahí también está la presencia del Señor. Reconozcamos al Señor en todo lo que podemos ser, en lo que podemos hacer. ¿Qué tal si en esta semana buscamos glorificar a Dios en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en los estudios, en los barrios en donde vivimos, en el lugar en donde estemos? Busquemos glorificar a Dios. ¿Y qué es glorificar a Dios? Glorificar a Dios es ser un reflejo del amor de Él para otros. Cuando yo reflejo misericordia con otros, cuando yo reflejo compasión con otros, estoy reflejando ese amor que el Señor me ha dado, esa identidad que Él ya me ha dado a mí. Y así hago que otras personas glorifiquen a Dios por lo que yo también estoy haciendo. Cuando soy responsable con mis tareas, cuando soy responsable con lo que me han mandado a hacer. Y las personas pueden decir, ay, qué persona tan cumplida, tan chévere, tan buena. Bueno, eso también puede llevarnos a glorificar a Dios. Entonces, que mis actos no hagan que la gente hable mal de Dios, sino que mis actos hagan que la gente diga, yo quiero conocer a ese Dios. Yo también quiero tener esa vida abundante que esa persona tiene. Entonces la invitación de hoy es que pidámosle al Señor que nos permita reconocerlo en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos, incluso en lo que pensamos. Y busquemos glorificar el nombre del Señor. Quiero invitarlos a ponerse de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por ser nuestro buen pastor, que nos cuida, que nos guarda, que nos protege, que incluso da su vida por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por llevarnos a lugares delicados de descanso, Señor. Gracias, Señor, porque tú has tenido cuidado de cada uno de nosotros. Aunque nosotros a veces no hemos reconocido tu misericordia,
a que a veces no hemos reconocido tus cuidados, Señor. Tú has sido bueno. Tú nos has amado, Señor. Aún en la debilidad, aún en el pecado, aún cuando nos equivocamos, Señor. Tú has sido ese buen pastor que nos ha abrazado, que nos ha consolado y que nos ha dado una vez más, Señor, la entrada para estar contigo. Señor, yo te doy muchas gracias porque ese amor tan abundante, esa misericordia, Señor, tan incondicional para con nosotros, Dios, es lo que conmueve nuestro corazón, Señor. Es lo que hace, Señor, que nosotros reconozcamos que te necesitamos cada día más. Señor, no nos permitas siquiera imaginar una vida sin ti, Señor. No permitas, Señor, que en nosotros haya el pensamiento de querer volver atrás, el pensamiento de querer renunciar, Señor. No permitas que nos vayamos tras otros amores, tras otros deleites, tras otras puertas que no nos llevan a una vida abundante, Señor. Padre, permite, abre nuestros ojos, Señor, quita toda la incredulidad que no nos permite creer en ti, Señor. Toca hoy nuestro corazón, Señor, quebrántalo una vez más, Dios. Llévanos hacia ti, llévanos hacia esa vida abundante que tú prometes darnos, Dios. Señor, permite que tu Espíritu hable a nuestro corazón, nos permita entender cuál es tu voluntad, que nos permita, Señor, responder al llamado que tú nos estás haciendo, la invitación que tú nos haces. Vengan, entren por medio de mí y tendrán salvación. Entren por medio de mí y conocerán al Padre, conocerán el verdadero amor, Señor. Queremos siempre vivir en ti, Señor. Siempre queremos estar en ti, Señor. Atrae nuestro corazón, Señor, atrae. Toma nuestra vida, Señor, toma nuestra voluntad, Dios. Guíanos, Señor, dirige nuestras decisiones, Señor. Que no actuemos, Señor, según nuestros impulsos, según nuestro conocimiento, sino que en verdad, Señor, busquemos hacer tu voluntad, busquemos ser dirigidos por ti, Señor. Señor, abre nuestros ojos para poder reconocerte en todo, Señor, para poder reconocerte en lo creado, en la naturaleza, en las pequeñas cosas, en los actos de servicio, en los actos de amor, Señor. Ayúdanos a reconocer que ahí estás tú, Señor, demostrándonos tu gracia, tu misericordia y tu grande amor hacia nosotros. Señor, ayúdanos a vivir en plenitud contigo, Señor, ahora en nuestras vidas, Dios. Y ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque no es fácil. No es fácil, Señor, entrar por esa puerta. No es fácil, Señor, pero contigo, Señor, si tú nos lo permites, Dios, nosotros podemos disfrutar de esa vida abundante, Señor. Y hoy te pido, Señor, que tu iglesia sea fortalecida, Señor. Hoy te pido que cada uno de mis hermanos, Dios, pueda acudir a ese llamado, pueda rendir su vida y que su vida, Señor, pueda ser llenada por tu Espíritu y por tu presencia, Señor. Que hoy, Señor, sus cargas puedan ser aliviadas, Dios. Que hoy su vida pueda ser renovada en ti, Señor. Yo confío en tu obra, Espíritu Santo. Confío en lo que dice tu palabra, que dice que el que empezó la buena obra la terminará, Señor. No estamos solos, no nos has abandonado, Señor, sino que tu gracia y tu misericordia aún nos siguen persiguiendo, Señor. Y por eso te damos gracias, y por eso te alabamos, Señor, por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Y por eso te damos la gloria y la honra sobre ti, Señor. Gracias, Padre. Bueno, le damos gracias por la palabra.